horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias, usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la emisora, el amigo salsoso Éter Valero. Y en los controles, al frente de los mismos, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. En la producción de su programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien amables usuarias, usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a esta su plataforma de análisis de conflicto de sexta generación e enfoque en los miembros. Como siempre decimos en nuestro programa, en los conflictos de sexta generación son los medios de comunicación y ahora las redes sociales las que juegan un papel fundamental en la nueva línea de confrontación, a eso que se llama la línea del frente de batalla, ahora es mediático. Y por tanto, orientar a nuestra distinguida audiencia en la correcta interpretación de esas matrices es una tarea fundamental, a veces difícil, pero fundamental que debemos realizar y tenemos esa responsabilidad desde los micrófonos de nuestra querida emisora. Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, por primera vez lo tenemos en el programa, el profesor Aldemaro Barrios, magíster en Historia, licenciado en Ciencias de la Información, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos y profesor universitario, a quien le cedemos los micrófonos y le damos la bienvenida para que salude a nuestra audiencia. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación, complacido de estar aquí acompañándote. Y bueno, en la medida que el tiempo lo permita, trataremos de resolver algunas preguntas, acertijos o explicaciones sobre la situación actual en el campo nacional y en la geopolítica internacional. Muy bien. Vamos entonces a leer primero, como siempre es la rutina de nuestro programa, leer algunas informaciones de actualidad para luego entrar en materia. Y les puedo asegurar, con mi vida y con la vida de todo un país, que jamás seremos patio trasero, colonia ni esclavo de ningún imperio supremacista. Ni hoy, ni mañana, ni nunca esclavo, ni colonia de nadie. El presidente Nicolás Maduro Moro: recibí con inmenso honor el título Honoris Causa en Defensa de la Nación de manos de militares. Este reconocimiento es la ratificación de que soy un revolucionario que solo ha querido para su patria la redención, la vida y la prosperidad. Dimos inicio al año académico 2025-2026 en las 12 academias, en todos los cursos y seminarios de nuestra muy poderosa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Debemos tener autoexigencia colectiva como cuerpo militar de la nación. No podemos aceptar ni indisciplina, ni fallas, ni debilidades, ni vacilaciones. Es tiempo de certezas. Quiero reencarnar en la academia militar para poder vivir todo lo que he escuchado de ustedes, del tiempo maravilloso de forja en el temple, el carácter, la moral y la capacidad de sacrificio para dar la vida. Más adelante, pues el presidente Maduro también señaló, hace 76 años Mao Zedong dio el grito de la libertad, anunciando al mundo el nacimiento de una nueva China, forjada en la alianza de los campesinos y obreros. Con perseverancia, la República Popular de China ha dado un vuelco a la historia para cumplir el sueño del gran timonel de ser una nación poderosa y soberana. Parafraseando la sentencia de nuestro comandante Chávez, en Asia está surgiendo una potencia que no es imperialista ni colonialista, sino que busca la cooperación y el desarrollo con China,
y con China consolidado su propio modelo con una identidad y sabiduría histórica. Hay que ver lo que fue la epopeya del pueblo chino y cómo el gran timonel Mao Zedong con el Partido Comunista de China y con el Ejército Popular de Liberación lograron hilvanar la más grande alianza nacional china sobre la base de una poderosa cultura y una poderosa revolución, la revolución del gran timonel que fundó la República Popular China aquel 1 de octubre de 1949. Han pasado 76 años. Ya China se encamina con su grandeza milenaria al centenario de la fundación de la República Popular, aquel día maravilloso. El avance de nuestra hermana mayor China debe servir de ejemplo para todo el esfuerzo de nuestro país. La República Bolivariana de Venezuela, que vio nacer en esta ciudad maravillosa al más grande americano de toda la historia, nuestro libertador Simón Bolívar, celebra y dice: la victoria de China es la victoria de los bolivarianos, es la victoria de Venezuela también. Felicitaciones, presidente Xi Jinping. Felicitaciones, República Popular China. Vamos a leer, para ganar tiempo, querido profesor, nuestras líneas editoriales, porque sabemos que su tiempo es limitado el día de hoy. Entonces queremos sacar el mayor provecho a la entrevista de hoy. Y vamos a leer de una vez nuestras líneas editoriales, que modestamente escribimos todos los días para nuestros oyentes como palabras de reflexión y de análisis. Ganando la batalla holística. De acuerdo a la obra de los especialistas chinos, autores del trabajo de Restricted Warfare, la guerra irrestricta, sus autores, los entonces coroneles chinos Qiao Liang y Huang Yansui, señalaban el carácter de los conflictos de nueva generación después del autoatentado de las Torres Gemelas en septiembre del 2001. En el texto se señala que las guerras actuales son de carácter holístico, abarcando todos los aspectos de la vida del país objetivo y donde el manejo mediático juega un papel fundamental para quebrar la voluntad de lucha de los pueblos. El empleo de técnicas psicométricas muy bien afinadas son parte de la nueva artillería que opera sobre la mente de los pueblos que el imperialismo fija como objetivo a ser sometido por el modelo neoliberal, corporativo y genocida. La estrategia imperial tiene 3 objetivos o fases que deben ejecutarse para conseguir el éxito en la agresión sobre su presa. Primero, construir una narrativa o constructo argumental que convenza a la muy cretina opinión pública interna de los Estados Unidos y a la no menos estúpida opinión pública europea sobre la conveniencia de agredir a una nación estigmatizada con los argumentos más absurdos, pero muy bien etiquetados por los carteles mediáticos globalizados, ahora con la inclusión de las redes sociales. El segundo aspecto de esta estrategia es la escalada agresiva sobre el escenario para agudizar el conflicto hasta llegar al tercer factor disparador de la agresión, es decir, el incidente que justifique el ataque contra el país objetivo. Nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, señaló con absoluta certeza recientemente en su programa Con Maduro Más que hasta ahora el agresor del norte no había logrado avanzar en ninguna de las 3 fases señaladas. No ha logrado posicionar la narrativa estigmatizante contra nuestro gobierno y nuestro pueblo. Luce estancado en la escalada que pretende ejecutar en el escenario del Caribe y finalmente no ha logrado alcanzar el incidente que justifique el zarpazo sangriento que quiere ejecutar contra nuestra soberanía e integridad nacional. Y esto no es consecuencia casual, es el resultado de la conciencia del pueblo que supo interpretar la verdadera gravedad de la amenaza del hegemón insolente. La respuesta patriótica de unificar la voluntad de defender nuestra soberanía, autodeterminación e independencia por encima de las diferencias ideológicas o sectarias, la unidad popular militar policial, la cohesión del comando político de la revolución y de todos los sectores sociales y gremiales, ha sorprendido al arrogante hegemón que nunca pensó que sus torpes amenazas no nos atemorizarían, sino que sacarían lo mejor del ser venezolano, con sus atávicos valores redentores de pueblos que nos hicieron libertadores de la patria grande, siguiendo los pasos de los padres libertadores. Ahora la tarea es seguir consolidando esa voluntad de resistir la andanada de agresiones que seguramente el demente de la Casa Blanca tratará de implementar en los próximos días. La realidad es que hemos ganado la batalla de ideas, la batalla de sexta generación de las guerras difusas, pero letales, que nos pretenden aplicar. La humanidad está atenta a nuestra lucha de liberación nacional,
tenemos el respaldo del mundo emergente que está construyendo un nuevo equilibrio de naciones de destino compartido. La orden es perseverar porque ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales damos fin a la primera parte de nuestro programa y luego vamos a entrar, profesor, en materia en el segmento que sigue a continuación. Excelente editorial, Pedro. Bueno, excelente. Gracias. No se lo diga a nadie, que se quede aquí entre nosotros. No es una película de Hollywood donde todos nosotros, los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos, siempre somos los malos. Donde los catires gringos siempre son los buenos en la película y los que ganan, aunque nunca ganan, ni van a ganar más nunca. No es una película de Hollywood, es una realidad que supera a cualquier bestseller y a cualquier película que haya ganado el Oscar. Y esa realidad se llama la fuerza moral, militar y popular del pueblo soberano de Venezuela, que asombra mucho más allá de nuestras fronteras. No se lo diga a nadie, que se quede aquí entre nosotros. Mensajes que llegan de filas militares, de fronteras cercanas, mensajes de admiración de militares uniformados y armados de nuestra América, de nuestra Suramérica, que nos dicen: si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros, y tocará nuevamente unirse en un solo ejército, unido libertador de Suramérica, para enfrentar cualquier agresión imperialista. A buen entendedor, que le suenen las palabras. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándole a nuestros oyentes Urbi Orbi que salimos de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio soberano de la Patria Grande. Y tenemos como invitado esta noche, como dije inicialmente, al profesor Aldemaro Barrios, quien es magíster en Historia, licenciado en Ciencias de la Información, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos y profesor universitario, a quien le damos nuevamente la bienvenida a los micrófonos para entrar en materia. Vamos a abrir fuego. Güey. Vamos a hacer un análisis de la amenaza imperialista en el Caribe. Para empezar la entrevista, pues nos gustaría hacer con usted un análisis del estado actual de la agresión del Imperio del Norte contra nuestra patria, de su perspectiva, cómo ve la evolución de este conflicto. El presidente Maduro, en su programa Con Maduro Más, señalaba que el enemigo, como dije en las líneas editoriales, no había logrado posicionar bien los tres elementos que son esenciales para disparar el conflicto sobre un país objetivo. Además, esto se concatena con la actual situación del quiebre técnico del gobierno de los Estados Unidos. O sea, que el señor Cabeza de Estropajo, como yo muy amablemente y muy respetuosamente llamo al señor Donald Trump, pues sí, ese es el epíteto que amablemente y muy respetuosamente yo le digo al amigo. Entonces, me gustaría conocer su opinión pues sobre esa situación, que bueno, con nosotros como los venezolanos, como ese buen humor que tenemos, pues no somos amargados y vemos las cosas con preocupación, no lo vemos a la ligera, pero sabemos tomar las cosas con calma, como nos lo ha dicho nuestro presidente: calma y cordura, nervio de acero. Nervio de acero, sí. Bueno, profesor, Pedro, gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Creo que a esta hora hay que observar bien lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Eso no nos limita a conocer lo que está ocurriendo dentro de nuestro país y en el entorno del Caribe. Ahora, yo tengo una hipótesis, ¿no? Que a partir de estas amenazas y estas alaracas y micrófonos del presidente Donald Trump, pudiera ser que esté utilizando a Venezuela como un señuelo para ocultar, como efectivamente tú lo explicaste en la editorial, un pote de humo, para ocultar graves problemas que tiene el hegemón, que es Estados Unidos, y el gobierno, los gobiernos que han estado al frente de ese país, a quien nosotros compartimos de manera solidaria las luchas del pueblo estadounidense. Y ya voy a explicar por qué. Muy bien. Pero una de esas primeras grandes mentiras, ¿no?, de erigirse como el dueño del mundo, es el grave problema en Gaza. Gravísimo problema en Gaza, que lo lleva a ellos a ser partícipes directos en un genocidio
sin conmiseración, miren, de la gravedad del asunto. Son más de 60.000 personas muertas, eso es grave, muchos niños, niñas, etc. El segundo gran problema que tiene Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, su gobierno y su Estado, es la grave crisis social que ellos atraviesan. Si ustedes se dan cuenta, revisen todos los levantamientos sociales en Los Ángeles, en Chicago, en Florida, recientemente en Portland. Están militarizando las ciudades. Están militarizando las ciudades porque no tienen control, porque tienen un problema de estallido social, en tanto no han cumplido con las promesas que él hizo como gran presidente de los Estados Unidos. Esa es una. La segunda es la grave crisis de salud y social también que tienen los Estados Unidos al tener cerca de 70 millones de adictos a drogas psicotrópicas, a narcóticos. ¿Saben lo que significa eso? Nosotros somos 30 millones de habitantes. Eso es como si tuviera 2 países o 3 países como Venezuela, todos drogadictos y sin control. Eso es lo que tienen los Estados Unidos ahorita, pero además de eso, como tercer agravante, el dinero que producen estos adictos y otros adictos que no de drogas ilícitas, pero sí de calmantes, de dolores de cabeza, los opiáceos. Todos esos medicamentos que se consumen de manera irrestricta en los Estados Unidos generan una enorme cantidad de dinero que en el caso de la droga ilícita se van a fuentes oscuras donde el sector inmobiliario, recordemos que Donald Trump es uno de los líderes del sector inmobiliario en los Estados Unidos, y que magnatismo, y además de casinos y hoteles donde se lava gran cantidad de dinero. Y tercero, segundo, el tema del tráfico de armas en los Estados Unidos, que es la segunda grave crisis que tienen ellos dentro, además del tráfico de blancas y eso. Esto se agrava toda vez que en estos días el Congreso de los Estados Unidos le puso el punto sobre la I a esta crisis, bloqueando los recursos que derivan o que van para la administración del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que en las próximas horas inmediatas Estados Unidos tendrá cerca de 750.000 desempleados y una cantidad enorme de desasistencia en el área social, educativa, de salud, etcétera. De manera que ahí tienen ustedes pues el cuadro crítico que tiene este presidente, que se dice que es uno de los, según sus propias palabras, mejor negociante, comerciante, empresario del mundo. Es un desastre, como lo previó hace algún tiempo Noam Chomsky. Sí, correcto. Es que la gente se le olvida, y digo porque no le preguntan, que él gobernó del 2016 al 2020 y fue un desastre su primer gobierno, y por eso perdió las elecciones con Biden, por eso es que le gana a Biden. O sea, la gente se le olvidó que él ya desgobernó a Estados Unidos y desgobernó al mundo. Yo no sé qué pasó la sociedad norteamericana para volverlo a elegir. Bueno, ahora la campaña que él inició con esta movilización de navíos, que obviamente es una pérdida de miles de millones de dólares para los contribuyentes norteamericanos en el Caribe, la movilización de todos esos buques, de todas esas tropas. Eso necesitan comer, molestan incluso a los vecinos de Puerto Rico. Sí. De manera que ahí tienen, además de lo grave que está a lo interno de los Estados Unidos, 10 millones de dólares diarios. Esa amenaza es latente, por lo que, bueno, ya tú lo mencionabas, el presidente ordenó las prácticas que hasta ahora se han hecho, una manera efectivamente de ver la musculatura de organización y preparación que tiene el pueblo venezolano a la hora de una contingencia, no solo contingencia militar, sino ambiental. Correcto. Es un pueblo que tiene cerca de 49.000 comunas. Es una cifra importante para 30 millones de personas. Es decir, nosotros estamos en capacidad y ya lo hemos demostrado. Lo demostramos en el enfrentamiento al tema de la pandemia en el COVID, como nosotros en Venezuela fuimos uno de los menores, la menor estadística en afectación por efecto del COVID. Correcto. Esa es una, pero también podemos nombrar otras. Caracas, que es una ciudad con un sistema sísmico recurrente, con deslaves con cierta frecuencia. Ustedes no se han dado cuenta que en los últimos años no ha habido que lamentar deslaves. ¿Por qué? Porque se tomaron previsiones hace algo de 10 años o más
en la movilización de habitantes que estaban en barrios de alto riesgo. Entonces, esa es una realidad palpable que muestra cómo la capacidad organizativa del pueblo, en conjunto con el Estado venezolano, pueden resolver este tipo de contingencias. Y si vienen para acá, bueno, verán cómo van a salir, porque yo lo pongo en duda. Como dice la canción de Carlos Puebla, por cierto, debí ponerla hoy, pero bueno, será para otro programa. Si vienen, después no se quejen si no pueden salir, dice la canción de Carlos Puebla. Bueno, entonces estamos llegando ya al final de este primer segmento de entrevistas y comentarios, que me pareció muy, muy bueno. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Este bebé no sabemos si será Grande Liga, médico o maestro, o si será del Caracas o del Magallanes. Lo que sí sabemos es que crecerá rodeado de amor, porque en sus venas late la sangre de Bolívar, la misma que soñó una América libre. Y como todo venezolano, merece crecer en paz. La paz es nuestra mayor victoria y nuestro compromiso eterno. Cuidemos la paz. Defendamos con amor a nuestra patria. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, luego en nuestro canal particular, Enfoque en los Medios, TV Web, por el canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, y esta vez quería tocar el tema de la importancia del decreto de conmoción exterior, que está contemplado en nuestra Constitución, regido por el equilibrio de poderes, y es una de las iniciativas más importantes que en medio de esta crisis, de esta agresión, porque no es una amenaza en el Caribe, una situación, no, es una agresión, porque como dijo Elena Medina esta mañana en una entrevista por el Canal 8, la agresión no es solamente el hecho concreto, sino la amenaza ya es una agresión. Claro. El plantearlo en la amenaza es una agresión. Entonces me gustaría, desde su punto de vista, que nos indicara la importancia, la pertinencia de este decreto y, bueno, en qué medida el presidente puede usarlo para hacerle frente a los diferentes peligros y amenazas que representa lo que el presidente Trump dijo en su discurso de el 23 de septiembre pasado. Sí, en la periodo de sesiones ordinarias de la ONU, que por cierto la picaresca popular venezolana dijo que otra vez volvió a oler a azufre, sí. Pero azufre piche. Bueno, Pedro, mira, sí, efectivamente hay que darle contexto a este decreto que emitió el presidente. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el discurso del presidente Donald Trump, para mí, fue una declaración de guerra efectiva contra Venezuela. Y eso tiene otro antecedente, y es que él, luego que terminó su primer periodo, dijo que ellos estaban resueltos a entrar a Venezuela y controlar el petróleo, que es lo que realmente les interesa. Ahí hay dos antecedentes, entonces, dos evidencias de que no se trata de indicios, sino de efectivas amenazas y declaración de guerra que el presidente Maduro efectivamente ha respondido con este decreto de excepción, ¿no? Ahora, no es la primera vez que nosotros hemos estado en situaciones de alto riesgo en el que el presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas y primer mandatario, tiene la responsabilidad de asirse a la Constitución Nacional y establecer lo que ella dicta y hacer concreción, que pocas veces se dice esto. En estos periodos, estos 25 años de Revolución Bolivariana, luego de la Constitución del año 99, no se había visto en la historia de este país la concreción de un texto constitucional como se ha hecho en el periodo bolivariano. Así es. En esos 25 años. Recordemos que el año 2017, producto de la violencia
generada por un sector de la oposición, que a mí no me gusta llamarlos radicales, porque ellos no son radicales, ellos son extremistas y son violentos, fueron en ese momento violentos, a tal extremo de que hubo una necesidad de a través de un mecanismo propio de la Constitución, llamar a una constituyente, porque estaban usando el Congreso como instrumento para generar un golpe de Estado que todavía está pendiente con ellos, ¿no? Entonces, esos preámbulos es importante conocerlos para poder entender que este decreto de excepción no es, o este decreto de conmoción no es un decreto que viene de arriba hacia abajo. Si bien está establecido en la Constitución, según el artículo 337 al 339, también tiene un elemento que hay que decirlo, y es que hay un pueblo organizado, aguas abajo, que es la base sustantiva de toda acción de orden constitucional que el presidente pueda tomar. Es decir, que cuando estamos hablando de conmoción estamos entendiendo que hay una amenaza real, porque sí hay una amenaza en potencia, ya fue, digamos, anunciada por el presidente de los Estados Unidos, y lo que hay aguas abajo en la jefatura del gobierno de los Estados Unidos son los llamados perros de la guerra, que al ser asusados actúan de manera desquiciada, como efectivamente están declarando algunos voceros del Departamento de Estado que son asesores de Marco Rubio, en el sentido de que zumbar un bombazo a Miraflores o zumbar un bombazo a Venezuela y eliminar la vanguardia política que tiene el pueblo venezolano como representantes de una acción legislativa, electoral, etcétera, es cosa fácil. Eso no es así. Claro. Entonces, ante esas amenazas, y esto lo están viendo, lo digo yo porque lo he visto en los programas de televisión que transmiten en los Estados Unidos y en las redes de televisión o de transmisión de noticias, donde individuos como uno que se llama Jesús Romero, que es un asesor de Marco Rubio, bueno, pareciera que eso que tú decías es una metáfora, ¿no? Pareciera que andan son tanques pensantes, que andan resolviendo problemas que tiene Marco Rubio drogados. Pareciera que estuvieran drogados, porque las acciones que están proponiendo son desquiciadas. Es decir, no hay un mínimo de sindéresis diplomática, no hay un mínimo de sentido político o geopolítico de su propia, en consideración a que los pueblos tienen sus propios derechos, sus propias leyes, y nosotros tenemos una constitución que, como lo dicen estos artículos que establece y que ha asumido el presidente Nicolás Maduro para el decreto de conmoción, bueno, se suscriben a lo que las leyes que nos hemos dado, que nosotros mismos resolvimos mediante una elección como nunca antes en la historia. De manera que esos dos elementos, la decisión del presidente Maduro del estado de conmoción y la organización popular a través de las comunas, a través de las milicias, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de todos los dispositivos orgánicos populares, se comulgan para la defensa y la seguridad de la nación. Obviamente, y debemos recordarle a nuestros oyentes, aquellos sobre todo que nos ven en el exterior, bueno, que las constituciones de sus países contemplan leyes de guerra, leyes para situaciones en las cuales el Estado se ve amenazado, la integridad territorial, la soberanía y la independencia de sus respectivos países. De manera que nosotros también tenemos el derecho de defendernos cuando estamos siendo amenazados, y ya la amenaza de hecho es una agresión, amenazados de ser atacados y de afectar nuestra infraestructura de funcionales del país, porque de eso se trata. Detrás de esa amenaza de que va a luchar contra los centros de distribución de droga, lo que hay es la intención de destruirnos infraestructura funcional del Estado. Ojo con eso, porque eso es lo que hicieron en Irak, es lo que hicieron en Siria, es lo que hicieron en Sudán, es lo que hicieron en Afganistán. Y en Libia. Bueno, Pedro, pero agregar esto es importante, ¿no? Que si bien hay un mecanismo de defensa nacional y de seguridad nacional, nosotros en la maestría de Historia Militar en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, donde soy profesor invitado, vemos esto con la suficiente cautela y cuidado, porque si bien se trata de una declaración de guerra o una amenaza de guerra, también hay que pensar en el otro elemento, que es
la condición diplomática que el presidente Maduro ha mostrado, por supuesto, y por eso es que le dan el honoris causa en tanto el sentido de seguridad que él ha desarrollado a través de las propuestas políticas, es el tema de que este pueblo, en su imaginario, es un pueblo que está construido en base a un sujeto histórico de paz. Es decir, nosotros naturalmente, así como tú decías, somos un pueblo amable, echador de broma, pero también somos serios a la hora de tomarlo en serio cuando trata de una ofensa o una ofensiva contra nosotros. Es eso necesario conocerlo, porque nosotros tenemos una trayectoria histórica de 12 años de lucha en una guerra de independencia que la ganamos, y de aquí echamos a la monarquía española, de una resistencia durante 25 años, estos últimos 25 años del siglo XXI, en el que nos han dado con todo. Así es. Y aquí estamos. Todos los experimentos se han hecho con nosotros. De manera que lo que más es recomendable, en tanto que los Estados Unidos tienen un presidente como Donald Trump, que ganó por el 22% de la población votante. Fíjense ustedes, el 22% mínimo. Bueno, lo recomendable es que ese señor se tome unas pastillitas que lo tranquilicen y se disponga a un diálogo de paz. Se sabe y entendemos que tiene esta guerra que él mismo propone, perdida. ¿Por qué está perdida? Porque nosotros no hemos declinado nuestra posición, no nos hemos arrodillado, no nos hemos entregado ni lo vamos a hacer. Ni lo vamos a hacer. Bueno, entonces estamos llegando al final, profesor, de este segmento muy interesante. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. La defensa de la paz es un consenso nacional. Venezuela está lista para vencer. Venezuela le habla al mundo con la verdad. Hoy ratificamos igualmente el rumbo que se ha dado libremente el pueblo venezolano. Debe saber el mundo que Venezuela está preparada para seguir por el camino que señaló Simón Bolívar y los libertadores de nuestra América. Hemos gestado una poderosa unión nacional. Reafirmamos ante el mundo que Venezuela no ha sido, no es, ni será jamás una amenaza para nación alguna. Venezuela ha sido y es y será siempre una esperanza en la construcción de una nueva humanidad, de un mundo de iguales, sin imperios, sin chantajes ni amenazas. El mundo donde desaparezca para siempre el colonialismo, la esclavitud y la explotación, y donde pueda consolidarse la paz y, como dijera el poeta y cantor venezolano Alí I, donde sea humana la humanidad. Muchas gracias, señor presidente. Y bien, amables usuarias, usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar dentro de pocas horas nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web a través del canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, profesor, vamos a continuar ahora con el análisis. Me gustaría su opinión sobre lo que ha sido la evolución del 80º periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Felicitamos a nuestro canciller Iván Gil por el excelente discurso que tuvo en representación de nuestro pueblo y de nuestro presidente. Pues indudablemente que el mejor discurso quedó para la historia fue del presidente Gustavo Petro. Sí, así es. Marcó una milla emocional muy importante. Muy importante. Y además creo que esta sesión se salió de lo común, porque veníamos de sesiones monótonas, una tras otra del periodo de sesión, y creo que esta marcó una diferencia sobre el discurso de Petro, porque puso en evidencia, cuando le quitó la visa al presidente de Colombia, de la hermana nación colombiana, se destapa nuevamente la diatriba, la discusión de que ya es hora de que las Naciones Unidas no sigan en la ciudad de Nueva York, porque sirve para que Estados Unidos manipule la asistencia, de alguna u otra manera condiciona el ejercicio del periodo de sesiones. Entonces se destapa esa polémica tan importante. Sí, no. Bueno, en términos generales yo creo que quedaron bien claras dos posiciones
en el mundo en el que la gran mayoría de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas aboga por la paz, aboga por la resolución diplomática de los conflictos. Y por otro lado, el sector beligerante, belicoso, guerrerista, encabezado por los Estados Unidos, indudablemente. A ello hay que también destacar el tema de los gobiernos atláteres, que no puedo decir la palabra porque no es conveniente el uso de una palabra ofensiva, pero la palabra atláteres es bueno que la busquen en el diccionario porque es eso, pues, es la entrega de las soberanías de esos países a una decisión como la que está tomando los Estados Unidos en torno a sus relaciones exteriores, ¿no? Ahora, lo otro es que mostró la caótica situación, grave situación en el Medio Oriente, reitero lo que dije al principio, y es que hubo una unánime apoyo para que cese el conflicto en Gaza. Correcto. Y se le dé el auxilio a los habitantes y al pueblo palestino. Y la creación del Estado palestino. La creación del Estado palestino, que vuelve otra vez a tomar titulares. Indudablemente que la participación del presidente Gustavo Petro de Colombia fue diametral en el sentido de que hizo unas propuestas muy, digamos, revolucionarias o de cierta conmoción desde el punto de vista político, en el sentido de que ya basta que se estén resolviendo situaciones en el orden mundial a través de la fuerza y no a través del diálogo. Creo que es importante destacar algo que no se mostró en esta sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, y es el hecho de los nuevos polos de pensamiento y de resolución de conflictos, como la Organización Internacional de Mediación que propuso China y que ya nosotros somos aliados a esa propuesta. ¿Qué está señalando esto? Bueno, que el mundo tiene que ir cambiando sus polos de resolución de conflictos hacia las maneras diplomáticas que siempre o que han estado siempre pendientes por resolverse. Materias como mantener la paz en nuestra América y el Caribe como estructura sólida, es una de las cosas que, por cierto, estamos desarrollando en el doctorado de Historia, que es la significación de la paz cognitiva en función prospectiva. Es decir, que la paz se consolide con firme fuerza aquí en América, y digo en América toda, incluso Norteamérica, porque eso somos, pues hemos sido por más de 2 siglos un pueblo de paz, con pequeñas, altas y bajas conflictos menores desde el punto de vista de lo nacional, pero nunca se ha producido, por lo menos en este periodo del siglo XXI, una amenaza tal como la que los Estados Unidos nos hizo a Venezuela, que es una amenaza a los pueblos del sur, y por eso es que hubo una respuesta de respaldo a Venezuela. Muy masiva, y algo que noté también es que a pesar de todo, que tiene sus atláteres, como usted dice, no fueron tan contundentes en seguir la línea discursiva de los Estados Unidos. Siempre hubo como una cierta tendencia así, de respaldo, pero no voy a repetir como un loro las amenazas que tú has lanzado a Venezuela. Eso fue importante destacarlo, porque en otros escenarios, en otros años, cuando Estados Unidos decía A, todos los atláteres decían A, B, C, esta vez no. Esta vez hubo con un cierto desmarque de la posición de Estados Unidos. Bueno, creo que estamos llegando ya al final de este segmento, corrió bastante rápido, y vamos a continuar el análisis de esta situación en la que no podemos bajar la guardia. Siempre le digo a mis oyentes que debemos mantener el máximo nivel de alerta y preparación en nuestras comunidades. La organización tiene que ser por los circuitos comunales, por los 5.336 circuitos, donde cada quien sabe lo que tiene que hacer cuando se le dé la señal indicada. Todo lo que me está oyendo sabe lo que eso significa. Bueno, vamos. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos.
La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El plan de la patria es ley. Venezuela está lista. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro podcast en las próximas horas a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web por YouTube. Por cierto, que YouTube le suspendió la cuenta a nuestro presidente constitucional, entonces estamos ahí prevenidos al bate, ¿no? También tenemos alternativas mediáticas en el caso de que apliquen esas medidas a nuestro programa. Tenemos un canal en BK que lo vamos a reactivar en previsión de cualquier circunstancia en ese sentido. Bueno, el problema es que debemos desarrollar, profesor, es una observación, nuestras propias redes. Nosotros debemos desarrollar nuestras propias, no depender del Meta, no depender de Zuckerberg, no depender de Elon Musk, de desarrollar nuestras propias redes para que no nos pueda hacer eso. Bueno, el cuarto tema que quiero tocar con ustedes es la declaración del ALBA TCP y del grupo de amigos de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas en Nueva York, que ocurrió en el marco de la 80º periodo de sesiones ordinarias, que son dos instancias también de organización, tanto el ALBA TCP como el grupo de amigos de defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que la integran Venezuela, Rusia, China y creo que 13 países más, si la memoria no me falla. Pero usted quería hacerme una observación con relación... No, es que a propósito que colocaste el tema migración que tú anunciaste, esa situación de los Estados Unidos con relación a la ausencia de recursos para la movilidad administrativa del gobierno de Trump, indudablemente que tiene un impacto en el tema migratorio, no solo por el hecho de que al despedir cantidad de empleados en el sector migratorio, eso hace lento los procedimientos regulares que tienen los inmigrantes a solicitar visas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se suma al tema de la suspensión de audiencias judiciales que tienen los que solicitan reclamos, etcétera, etcétera. Correcto. De manera que ahí viene una crisis grave, por eso es que ratifico y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que para que irse afuera a entregar el talento que tenemos y aquí lo podemos desarrollar a plenitud. Que hay problemas de orden económico, bueno, pero tenemos que enfrentarlo, no podemos eludirlo. Eso hay que comprenderlo. Yo no es que fui migrante, pero sí fui a estudiar los Estados Unidos periodismo y bueno, del pueblo de los Estados Unidos aprendí mucho, sobre todo un elemento muy importante de ellos que se estudia incluso en los pensos de estudio, que es la continuidad, la continuidad en lo administrativo. Esto no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? Porque de alguna manera ellos tienen una llamada descontinuidad, pero hay una continuidad en el orden de las amenazas, de las agresiones. Es continuo. Ahí sí son continuos. Ahora, con relación a lo que mencionabas de las declaraciones del ALBA TCP, yo creo que el ALBA TCP, entre otros organismos multilaterales, no solamente en América, sino en el mundo,
están configurando un nuevo orden mundial que está en proceso de consolidación. Correcto. Y ese proceso de consolidación lo vemos, bueno, efectivamente con el ALBA. Fíjense ustedes cómo nosotros hemos llamado a nuestros pares para, en casos de amenazas como las que efectivamente hizo los Estados Unidos, dar un paso adelante y lograr incluso consenso en países del Caribe que, no digamos el CARICOM, pero que están en el CARICOM y están en el ALBA y que son nuestros hermanos, y a la hora de una circunstancia agravada como la amenaza de Estados Unidos, se ponen de acuerdo. Ahora, en el otro ámbito de las relaciones multilaterales, en las relaciones multilaterales en lo económico, nosotros hemos dado pasos agigantados con el ALBA-TCP, que es bueno decirlo, sin considerar datos muy concretos sobre los altos niveles de exportación que ahora estamos teniendo nosotros ahora en estos momentos. Hay un barco que se adquirió de Claro, pero además de eso, todo lo que significa el apoyo de ALBA para poder desarrollar infraestructuras que puedan comprometer los envíos, los grandes envíos de productos nacionales, por ejemplo, como el cacao. Recientemente, los últimos datos de exportación de cacao en este último trimestre, en este semestre del año 2025, superan los 400 toneladas de cacao. La cantidad de camarones que estamos exportando desde Falcón, de toda esa costa, además de otros productos no tradicionales, distintos al petróleo, que estamos abriendo campos de acción para la exportación. Ya no tenemos que estar importando arroz, ni tenemos que estar importando granos, porque ya somos autosuficientes en esa área. Los excedentes que se están produciendo a nivel de lo agrícola, estoy seguro que van a ser tramitados con mecanismos del ALBA-TCP para los pueblos de nuestra América y el Caribe, pero también para otros pueblos del mundo. De manera que ahí tenemos un escenario internacional ventajoso para nosotros con este tipo de relaciones, no solo en el campo político, que ya es bastante con los amigos, ¿no?, de la carta fundacional que se acaba de suscribir en la ONU, sino también con los BRICS, que a pesar de que dicen, bueno, que no somos otros miembros del BRICS, claro que sí somos miembros. Nosotros no somos miembros del BRICS porque le estamos exportando a China casi el 90% de nuestra producción petrolera. Así es. Y entonces esos son elementos que hay que considerar a la hora de valorar este tipo de relaciones y de vínculos en organismos multilaterales efectivos como el ALBA-TCP. Acaba de firmarse, o de ratificarse, mejor dicho, en nuestra Asamblea Nacional, el acuerdo de cooperación estratégica con nuestra hermana, la Federación Rusa, que tiene una cantidad de elementos importantes en el orden agrícola, en el orden industrial, en el orden tecnológico, en el orden espacial. Tenemos una estación GLONASS del sistema de posicionamiento satelital ruso ahí en Guárico, que es una estación de relevo. Sí, el sombrero. Y luego nuestra importante relación en el área estratégico-militar, que no tenemos por qué decir mucho de lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Bueno, lo que sí podemos decir es que si acaso se le ocurre al gobierno de los Estados Unidos lanzar uno de esos misiles potentes que ellos tienen, van a encontrar una cortina difusa de misiles que nosotros estamos listos. Pero no se trata de eso, se trata es de reivindicar los procesos diplomáticos de paz. Correcto. Y eso no significa que estemos entregando nosotros la soberanía, sino respaldándola, dándole fortaleza y, bueno, anunciando que somos un país que está completo, ¿sabes? Así es. No estamos incompletos, estamos completos. Muy bien, estamos llegando al final de este segmento, profesor, que debemos preservar por encima de todas las cosas la unidad nacional, por encima de nuestra diferencia, pero es la unidad que hemos demostrado, esa solidez que hemos demostrado, lo que ha hecho que el cabeza de estropajo se haya tenido que dar un tremendo frenazo en sus intenciones de agresión. Por eso le causa mucha gracia la expresión que leyó el endilgo a mi directo amigo, el señor Donald Trump. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca.
La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Si un día se me presentara o que se prenda una guerra, mi sangre estaría a tu orden, mi querida Venezuela. Mi cuerpo no cuesta nada, no cuesta nada, más vale tu linda tierra. Para ti va con orgullo, ay, con orgullo, y te defiendo, Venezuela. No importa que pierda todo, ahí va mi sangre con ella. La perdió Simón Bolívar, Miranda y Sucre en la guerra. Yo hasta mi vida la pierdo, oye, la pierdo por esta tierra tan bella. Para gritarte terruño, verdad terruño, que todavía hay quien te quiera. Yo mantengo un sentimiento, verás tú de qué manera. Porque siento que quererte, oye, quererte es muy poco, Venezuela. Mi cuerpo se encuentra vivo, quiero enterrarme por ella. Quiero que mi grito se oiga, verdad se oiga por su río y sus praderas. Del oriente hasta occidente, ay, occidente, de norte a sur, por doquiera. Para que sepan quién soy, el buen hijo de esta tierra. Mi cuerpo estará a tu orden, allá a tu orden, reclámalo cuando quieras. Que yo te estaré esperando, allí esperando en tus sabanas tan bellas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios, en su segmento de entrevistas y comentarios, El Socialismo Contraataca. Hoy pues alteramos un poco el orden del programa, porque nuestro profesor invitado de hoy tiene que retirarse para cumplir con otras obligaciones, y nos queda pues consultarle la importancia de la consolidación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que se ha venido desarrollando en las actividades del Consejo a nivel nacional, se está haciendo ahora a nivel estatal, con la participación de todos los sectores sociales y de los gremios que aportan para llevar adelante un programa conjunto de defensa de los intereses de la nación frente a las amenazas de agresión del imperialismo corporativo. Profesor, me gustaría su análisis de la importancia. Sí, mira, las iniciativas que se han desarrollado, pero la última, esta del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, antecede a una serie de acciones y de políticas del Estado donde se suscribe la diplomacia bolivariana de paz, pero otras actividades que instituciones como el Centro Nacional de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallego desarrolló a principios del año 2025, finales del año 24, principios del 2025, con un seminario que hicimos que se tituló Pensar la Paz. Y de allí la opinión de distintos profesores, especialistas en la materia. Está la profesora Judy Valencia, el general de división Frank Zurita. Me gustaría tenerlo él en el programa. Luis Brito García, sí. Podemos hacer en contacto. Luis Brito García, entre otros, generaron una cantidad de ideas que luego se propulsaron a través, o siguen teniendo continuidad a través de un programa de formación que el Centro Nacional de Estudios Históricos ha diseñado, que es un diplomado que comienza ahora en octubre, en 14 de octubre, que se llama Geopolítica para la Paz. Es un diplomado que conjuntamente es fundamentalmente el Centro Nacional de Estudios Históricos quien lo opera, pero es parte de las políticas del Viceministerio de Paz, del Ministerio del Despacho de la Presidencia, que está desarrollando este tipo de actividades. Ahora, en tanto que los organismos vinculantes, tanto la Asamblea Nacional como los distintos instituciones del Estado, llámese Cancillería a través del Instituto Simón Bolívar para la Paz y otros, es la conjugación de una serie de propuestas que permiten
llevar adelante algo que no es la paz negativa, sino la paz positiva, que es la paz que se construye, que construyen los pueblos. Correcto. A través de sus ideas y de sus propuestas, pero también a través de sus realidades. Hay un dato curioso, Pedro, que te voy a decir y se lo voy a comentar a los usuarios y usuarias, que es que la palabra paz, que bien deriva de una voz griega, país, que es con X, que significa territorio, paz, entrega, tranquilidad. En América, en los pueblos originarios, en los lenguajes de los pueblos originarios, en la lengua de los pueblos originarios, no existe la palabra paz, sino un sinónimo que es tranquilidad y es armonía, y que tiene un sentido mucho más allá del sentido de paz griego. Y es que nuestros pueblos originarios, cuando yo he estado analizando y estudiando estas voces, ni los pueblos del norte, los pueblos indígenas originarios de los Sioux, todos esos grupos, pueblos que viven en el norte, ni los centrales, mayas, aztecas, ni tampoco los del sur, llámese caribanos, los del Caribe, los caribanos, los incas, los aymaras, tienen esa palabra paz, tienen armonía, la palabra armonía, que tiene un sentido mucho más amplio que la palabra paz. ¿Por qué? Porque es armonía, tranquilidad entre usted y yo, entre los sujetos, entre Guillermo, que se llama el operador, Wilfredo, usted y yo, y hacemos una interacción, ¿no? Entre sujetos. Pero también tenemos que hacer interacción con las Pléyades, hacia arriba, con el entorno, con cómo se comportan el sol, la luna con relación a nosotros. Ahí tenemos que tener armonía, y con la tierra. Entonces, ese sentido de armonía que tienen los pueblos originarios, me parece a mí que es un agregado importante ahora que estamos discutiendo el tema de la soberanía y la paz. Y creo que es el escenario para proponer ideas como la categoría que hemos propuesto, que es la paz cognitiva, que no es que sea el antónimo a la paz irrestricta, que es el nombre original, tú lo dijiste. Lo que pasa es que los británicos se apropiaron como buenos colonialistas de este término y le pusieron paz cognitiva. En la guerra no hay nada cognitivo, en la guerra todo es destructivo. Correcto. Paz cognitiva sí puede haber, porque es la comprensión de nuestra realidad y la necesidad de tener y de vivir en armonía entre los sujetos y el entorno ambiental, bueno, que nos da vida. Las nubes nos dan vida, tenemos que considerarlas, tenemos que reconocer cómo se comportan, porque impactan de alguna manera al ser humano. De manera que la paz cognitiva no solo es elemento de reflexionar colectivamente sobre nuestras potencialidades activas como pueblo, como comunidades organizadas, sino también como seres que vivimos en un entorno completo, complejo, ambiental, etc. De manera que yo aplaudo y estamos seguros que los aportes que hagamos al Consejo, bueno, van a ser sustantivos. Ya con el hecho de que iniciemos un diplomado de reflexiones geopolíticas sobre la paz, estamos avanzando. Bueno, de antemano le digo que el programa está a la orden para difundir estas ideas que me parecen muy importantes, ese aporte enriquecedor de la cultura que debemos tener los latinoamericanos, que debemos trabajar siempre en función de la unidad, en función de la paz y en función de construir la patria grande latinoamericana que en algún momento en vida nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez logró, instrumentalizar la posibilidad de su desarrollo, pero que luego la acometida neoliberal, eso que se llamó la restauración conservadora, de la cual habló Rafael Correa, pues lamentablemente paralizó momentáneamente ese importante avance. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Agradezco mucho la participación que haya tenido en el programa, el que haya querido pues venir al programa y aportar, y está cordialmente invitado para seguir en esta actividad de construir patria. Te felicito porque es un tremendo programa. Muy bueno. Gracias. Entonces, con eso llegamos al final de este segmento y luego vamos a ir al segmento Enfoque Euroasiático. Vamos a escuchar el siguiente tema que tenemos previsto para el día de hoy. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios.
Mientras hay un resurgimiento de las expresiones neofascistas, de las expresiones nazis, de los extremismos que no tienen ningún pudor a la hora de solazarse en el asesinato de seres humanos, en genocidios o en la masacre de niñas, niños, doctores, periodistas, maestros en la Franja de Gaza, es sumamente alentador que las relaciones entre dos pueblos hermanos, que las relaciones entre Rusia y Venezuela sean cada vez más sólidas y sean para el futuro cada vez más fructíferas y beneficiosas para ambos pueblos. Por eso, con profunda alegría y profundo orgullo, porque además es orgullo lo que sentimos por la historia de la gran patria rusa, la historia del pueblo que regó su sangre por las vastas estepas del territorio ruso para defender a la humanidad y salvar a la humanidad del horror nazi. Expresamos siempre nuestro orgullo y nuestro agradecimiento porque la especie humana existe en libertad, amenazada, pero en libertad al fin, porque el pueblo ruso la salvó del horror nazi y del horror fascista. Por eso, con orgullo, someto a consideración de las diputadas y los diputados la aprobación del proyecto de ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación Rusa. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo con la sal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Por tanto, se declara sancionada la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Se remite al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a los fines de su promulgación de conformidad con lo que está establecido en los artículos 187, numeral 18 y 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y solicitamos a nuestro hermano Sergei Melik Bagdasarov que suba al podio de honor para recibir de nuestras manos la ley aprobada. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales y luego ver y escuchar nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Y escuchando el tema de Ilyas Gasmanov, delante Rusia, ya nuestros oyentes y telespectadores saben que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde tocamos la realidad política, económica y social del mundo euroasiático, del mundo de los BRICS, del Grupo de Cooperación de Shanghái, pero sobre todo de nuestra aliada natural, la Federación Rusa. Y por cierto, voy a tocar para cerrar el programa este tema. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba el Tratado de Asociación Estratégica con Rusia. El legislativo venezolano destacó la importancia del acuerdo porque es la expresión de la hermandad de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en segunda discusión el proyecto de ley sobre el proyecto de asociación estratégica y cooperación entre la República Bolivariana y Rusia, en interés de mejorar la operatividad de las relaciones de alto nivel que existen entre ambas naciones. Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional, que el Parlamento, apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y el gobierno de la Federación Rusa, presidido por el presidente Vladimir Putin, porque es la expresión de la hermandad de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos, sostuvo el presidente del Legislativo venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, poco antes de la votación.
El acto contó con la presencia del embajador ruso en Caracas, el excelentísimo señor embajador Sergei Mielik Bagdasarov, a quien le fue entregada en medio de aplauso la ley aprobada por los diputados venezolanos. Los principales puntos tratados fueron el acuerdo, que fue firmado en mayo por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. Entre los asuntos más importantes del tratado suscrito contempla: las partes reforzarán la asociación de igual confianza y cooperación estratégica, manteniendo un diálogo político y diplomático regular y estrecho. 2. Se prevé que Moscú y Caracas mejoren los lazos en materia de defensa en ámbitos de interés mutuo, considerándolos un componente importante del mantenimiento de la seguridad regional y mundial. Los dos países mantendrán una cooperación técnico-militar con el fin de reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos estados, y facilitarán la consecución de nuevos acuerdos. 3. Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales, incluida la de carácter extraterritorial. 4. Ambos países se comprometen a realizar esfuerzos solidarios para combatir el legado y la falsificación de la historia del colonialismo, denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes cometidos, incluso contra los pueblos de América Latina, y prevenir las manifestaciones neocoloniales en las relaciones interestatales. 5. Los dos estados se oponen conjuntamente a la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de intolerancia, que aquí en Venezuela ya también están surgiendo manifestaciones neofascistas por parte de quienes pretenden tumbar la revolución bolivariana. 6. Las partes cooperarán en cuestiones de control de armamento, desarme y no proliferación, contribuyendo a la estabilidad internacional y a la seguridad igual e indivisible de todos los estados sin excepción. El 7º punto contempla: los países cooperan estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo, el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo. 8º punto: Moscú y Caracas acuerdan medidas para luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza, la producción y el tráfico de ilícitos de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores, y contra la corrupción. Eso para los que dicen que no luchamos contra el narcotráfico y contra la corrupción. 9º punto: las partes promueven iniciativas conjuntas en el marco del OPEC Plus y otras organizaciones, y promueven un desarrollo equilibrado y estable a largo plazo de los mercados mundiales de la energía, sin recurrir a restricciones artificiales ni a instrumentos de competencia desleal. 10. Según el documento, mientras Rusia desarrolla relaciones con la región de América Latina y el Caribe, que constituye un importante centro de influencia política y económica en el emergente mundo multipolar, Venezuela se compromete con promocionar las relaciones de Moscú con las asociaciones de integración del continente, especialmente con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en aras de la realización de objetivos de desarrollo y la garantía de la paz en la región. 11. Las partes promueven la formación de una infraestructura financiera ruso-venezolana independiente. Muy importante esto para combatir el dólar criminal. Y 12. Los dos países continúan la cooperación en la esfera del espacio, incluida la puesta en marcha de un proyecto para albergar una estación terrestre GLONASS en Venezuela, que ya está operativa en el estado Guárico, en la Agencia Bolivariana de Actividades Aeroespaciales, así como el desarrollo de otras iniciativas pacíficas en el ámbito del espacio. 13. El acuerdo regirá por 10 años y se renovará automáticamente cada 5 años, al menos que una de las partes notifique por escrito a la otra su intención de rescindir el pacto en menos de 6 meses antes de su vencimiento. Este acuerdo es muy importante porque activa ya legalmente este acuerdo de cooperación estratégica entre Venezuela y nuestra hermana, la Federación Rusa. No estamos solos en el mundo, tenemos respaldo del mundo emergente, del mundo que no quiere hegemonías odiosas y acciones criminales y genocidas como la que está implementando en este momento el cabeza de estropajo, degenerado, que desgobierna Estados Unidos y el mundo y que sigue amenazándonos con acciones en el Caribe.
Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en segunda discusión el proyecto de ley sobre el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con Rusia. Esta disposición eleva a un nivel más alto las relaciones entre los dos países. El presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, señaló que el tratado expresa la sólida hermandad existente entre ambos gobiernos y pueblos. Sumamente alentador que las relaciones entre dos pueblos hermanos, que las relaciones entre Rusia y Venezuela sean cada vez más sólidas y sean para el futuro cada vez más fructíferas y beneficiosas para ambos pueblos. Por eso, con profunda alegría y profundo orgullo, porque además es orgullo lo que sentimos por la historia de la gran patria rusa. El documento habla de establecer un nuevo orden mundial justo, sostenible y multipolar que se base en los principios de soberanía e igualdad de los estados. En el texto se destaca la importancia del acuerdo ante los nuevos retos relacionados con el auge del neonazismo. La ley aprobatoria fue presentada por primera vez por el diputado chavista Roy Daza. Todo ocurre en un momento en el que el Estado latinoamericano busca afianzar nexos con socios estratégicos como Rusia y China ante las amenazas por parte de Washington. Cada vez más sólida y persistente. Y el gobierno Con esto estamos llegando al final de nuestro programa, pero debemos recordarle a nuestros oyentes que debemos estar muy atentos a las informaciones fidedignas dadas por nuestro gobierno a través de los órganos oficiales. El próximo fin de semana seguramente tendremos otra jornada de movilización y de adiestramiento en defensa de la paz y en defensa de nuestra integridad territorial. Muy atento a las instrucciones. Recuerden que todo combatiente individual de la milicia bolivariana tiene su MAL, su misión, su arma y su lugar. Y debemos estar atentos ante cualquier agresión, porque cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que haya sido de completo agrado. Bueno, la entrevista con el profesor Aldemaro Barrios pues resultó muy productiva, muy didáctica, muy pedagógica. Por cierto, tenemos una información de última hora que el presidente Gustavo Petro expulsó a la misión diplomática de Israel de su país, ya era hora, por la acción criminal del gobierno sionista ocupante del territorio palestino de atacar la flota de ayuda humanitaria que se desplazaba hacia la Franja de Gaza, y en consecuencia, bueno, el presidente Petro tomó esta importante y valiente decisión que nosotros respaldamos ampliamente. Bueno, como decía, este es el final del programa, esperamos que haya sido de su completo agrado. En los micrófonos y productor del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación general de la emisora, nuestro amigo Héctor Valero, y al frente de los controles, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos y la correcta edición del programa para su emisión esta noche. Y estamos ya celebrando la Navidad. Fue decretado oficialmente las celebraciones navideñas por el presidente Nicolás Maduro Moros a partir del día de ayer, 1 de octubre. Se encendió la Cruz del Ávila, está muy bonita la ciudad, muy bien decorada. Estamos ya en ambiente navideño y no permitiremos que nada ni nadie nos arruine las celebraciones de fin de año. Que los amargados se queden en sus casas, si no les gusta la Navidad, bueno, que se pongan la franela de Grinch, y nosotros pues seguiremos adelante en nuestras celebraciones de fin de año, siempre procurando la paz, la felicidad y el desarrollo de nuestro pueblo. Los deseamos una muy feliz semana y, como siempre, atentos y pendientes a cualquier llamada. Estaremos en los micrófonos de nuestra emisora cuando las circunstancias así lo determinen en cualquier situación sobrevenida. Buenas noches y los invitamos a ver nuestro podcast en nuestro canal del mismo nombre en YouTube, Enfoque en los Medios TV Web. Atención, planificamos para el sábado un ejercicio especial de carácter organizativo. Atención, de carácter organizativo, de mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda la estructura de la milicia bolivariana
desde el mando nacional, regional, las áreas de defensa integral en cada municipio, las ADI, 335 ADI, en las unidades comunales milicianas y en todas las 15.751 bases populares de defensa integral, las BPD. Así que vamos a hacer un ejercicio de chequeo, mando, conducción, comunicaciones, para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta. Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso movimiento popular militar. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.